Bien, primero agradecer entonces el espacio que nos ofrece Daniel a través de su página psicólogotalca.cl. Mi nombre es Celia Piedra, soy periodista, trabajo en la clínica San Rafael, donde también contribuye Daniel Morales Cáceres, nuestro distinguido psicólogo clínico acreditado en psicoterapia clínica, y nos hemos tomado este espacio para hablar de un tema muy relevante que ha estado en la agenda pública con mayor fuerza en el último tiempo, y que es un tema del que no nos gustaría hablar, pero que lamentablemente el porcentaje ha ido creciendo año a año, así que nos tenemos que ocupar. Y esto es el suicidio. Sabemos, Daniel, que en el último año aumentó en una cifra impresionante la cantidad de personas que deciden quitarse la vida, incluso llegando a ser una de las principales causas de muerte en Chile. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo ves tú esto en tu consulta clínica? Si efectivamente ves a más personas con ideaciones de este tipo, y si quizás el fin de año, algo que habíamos conversado los dos en los días previos a esta entrevista, si quizás el fin de año un poco también es el contexto donde la gente empieza a pensar en esta lamentable opción. Gracias, Elia, por esta entrevista, porque considero que es muy necesario entregar información de valor a todos los que lean después este artículo o lo vean ya sea en este video. Pongámosle número a lo que están mencionando. Mira, cada 4 horas se suicidan 6 personas en Chile. Entonces es un número dramático. En los jóvenes es la causa número uno de muerte. Estamos hablando promedio 25 años de edad. Chile tiene el número uno de personas que se suicidan en el año nuevo. Entonces, estamos hablando de una configuración bien particular de nuestro país. 4 de cada 5 suicidas en nuestro país, 4 son hombres. La mayoría son de la zona sur del país, Aysén, la Araucanía. Entonces, tenemos estos datos, pero no hay suficientes estudios que nos ayuden a explicar el porqué de estos datos. ¿Por qué Chile está punteando a nivel internacional en cifras de suicidio? No lo sabemos a ciencia cierta porque faltan estudios. Ahora, últimamente hemos visto que el metro, la línea uno del metro, ha estado bastante paralizada. Bueno, muchos de esas episodios son de gente que se ha suicidado últimamente en el metro. Otro aspecto del suicidio. Uno no sabe toda la gente que se suicida porque hay un efecto contagioso que se llama el efecto Werther, que hace referencia a una novela que se escribió un poquito antes del 1800, en que un joven, por sufrir de amor, este joven se llamaba Werther, se mató. Entonces los jóvenes de esa época que estaban leyendo esta novela, que era como, por así decirlo, el Game of Thrones de la época, el Stranger Things de la época, los jóvenes que leían esto empezaron a matarse más o menos en condiciones similares a las que se mató el protagonista. Después de este suceso, hubo varios episodios en el mundo donde se mataba a alguien famoso o conocido y mucha gente empezaba a replicar la conducta. Desde esos sucesos, desde ese episodio, hoy en día se censura la palabra suicidio en los medios. Entonces, cuando se muere alguien relativamente conocido, vamos a ver que lo enuncian como que murió tal persona, pero no dicen la palabra suicidio para evitar el efecto contagioso que se da en mayor medida en los jóvenes. Bueno, ¿y qué es el suicidio? Básicamente tenemos dos autores. Hay un autor que es Durkheim, el padre de la sociología, que le daba la responsabilidad a la sociedad. Él decía que cuando la sociedad estaba falta de normas, falta de organización, sobrevenía la anomia, que es básicamente un sentimiento como de desorden, de desorganización, de desesperanza, de falta de proyecto, y generaba
un estado anímico depresivo y evidentemente luego suicida en una persona. Y más recientemente, en el 1993, otro autor, Schneemann, propuso el concepto del dolor psíquico, que hace referencia a que hay un dolor, así tal cual como un dolor físico, pero a nivel mental. Y la persona, con la finalidad de no seguir sintiendo ese dolor, toma esta determinación para escapar del dolor psíquico. Entonces él lo pone como un síntoma específico más allá de la depresión que hay que abordar en las personas que tienen algún tipo de este tipo de padecimiento. Es decir, si uno va a tratar a una persona que tiene tendencia suicida, hay que ir a ese dolor psíquico específicamente para trabajar con él. Daniel, tú dabas una radiografía, ¿cierto?, con cifras acerca de cuánto peso lamentablemente tiene el suicidio en las estadísticas nacionales. Decíamos al principio, no recuerdo bien cómo lo dije, pero sí que es una de las principales causas de muerte en Chile. Y hay algunos datos, incluso el número de personas que toma esta lamentable decisión excede, es más grande que el número de víctimas de la delincuencia. Cuando tú hablabas de razones de contexto, otras que tienen más que ver con el corazón de una, no con lo interno, esta desesperanza que está en ambas situaciones, ¿no? Eh, puede conducir a una depresión. En esa depresión, ¿a qué hay que ponerle atención? ¿Cuáles son como los síntomas de alerta? Y mira, clásicamente se estipula que los pacientes con depresión son los más proclives al suicidio. Y hay un factor estacional preponderante. Se sabe que desde la primavera en adelante se dan la mayor cantidad de suicidios. Por ejemplo, cuando viene la primavera, cuando comienza el 18 de septiembre acá en Chile, que celebramos las fiestas patrias, ¿verdad? Navidad y Año Nuevo como las fechas peak. Ahora, cuál es el factor común? Primero, mayor cantidad de luz y segundo, mayor cantidad de ingesta alcohólica. Cuando una persona está con depresión, en invierno está como invernando, su energía está baja, pero al llegar la primavera aparece la luz y la luz genera un efecto fisiológico en nosotros que nos activa. Por lo tanto, la persona que no tiene depresión se activa, se siente más alegre, pero la persona que está depresiva se le activa más la depresión. No es que se ponga más alegre, se pone más depresivo. Y en ese sentido, tiene más energía para llevar a cabo los pensamientos depresivos que tiene dentro. ¿Ya? Y el, o- Interesante. sí, y el otro Pero aspecto es eso no, perdona, pero eso no coincide con este dato que tú entregabas al principio, que hay más suicidios en el sur de Chile, donde eventualmente una piensa que es porque hay menos luz, ¿o no? pero convengamos que en el sur de Chile igual llega la primavera y el verano, o sea, igual hay más luz que en el invierno, ¿te fijas? Pero hay otro aspecto que es el mayor consumo de alcohol. Que eso sí que en el sur de Chile y en zonas rurales está muy, muy usual, digamos, es como parte del pan de cada día. Acuérdate de las fechas, fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, o sea, hay alto consumo de alcohol. De cada cinco suicidas, cuatro son hombres. Los hombres también generalmente toman más alcohol. Ya entonces el alcohol también es un factor preponderante. Eh, bueno, me hablaba de las personas con depresión, sí. Se estipula clásicamente que son las personas que son más proclives a tender a llegar a un suicidio, pero también las personas impulsivas. Y ahí hay que tener mucho ojo. Hay personas que están con mucho estrés, que están muy reactivas y que también son gente que está proclive a cometer un acto suicida justamente por esta impulsividad y esta energía efervescente que están teniendo. Son las dos fuentes de gente que se acerca eh, mayormente al tema del suicidio. Daniel, ¿y tú sientes que desde el punto de vista de la salud pública esto se aborda de manera adecuada? Yo he visto que ha habido esfuerzos. Por ejemplo, hay un fono
de prevención del suicidio a nivel de gobierno, que funciona a las 24 horas del día, en donde la llamada va a ser contestada por un colega psicólogo o psicóloga. Siento que se han hecho esfuerzos, pero estamos dando un remedio, un parche a algo que se está manifestando de manera más rotunda, aparentemente por una sociedad chilena que está bastante dividida, fragmentada, porque aquí ya hay que entrar a aspectos más profundos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea más propensa a querer suicidarse? Entonces, por sentido común, podemos pensar en el tema de la soledad, ¿verdad? Sobre todo la gente adulta mayor. La gente adulta mayor que no está siendo partícipe de la sociedad, se empieza a sentir excluida. Yo conozco mucha gente que no domina nada del Internet y ahora está todo digitalizado. Entonces, esas personas, uno las puede ver cuando las entrevistan, se sienten desesperadas porque cada trámite que tienen que hacer es con Internet. Entonces, se empiezan a sentir que son un cacho, porque tienen que recurrir a ayuda para todo, tienen que tener a alguien que los ayude. Además, están enfermos, la mayoría de la gente adulta mayor tiene sus enfermedades crónicas, ¿verdad? Sumémosle también que están más bien solos o solas porque sus hijos se fueron, qué sé yo. Entonces, ¿qué empieza a albergarse en sus mentes? Que son un cacho. Entonces, son personas que están muy proclives, propensas a tener ideación suicida. Sí, Daniel, dime. y me imagino, bueno, cuán difícil es desde el punto de vista de la terapia, ¿cierto? Abordar situaciones así, porque mientras a lo mejor tú le ofreces caminos, ¿no? A través de la terapia, de resolver ciertas situaciones a las personas que están en una condición de depresión, el modelo igual va en sentido contrario, ¿no? Porque el modelo nos invita a ser egoístas, nos invita a ser individualistas. ¿Cómo entonces? Súper difícil tratar como de hacer equilibrio, ¿no? Entre lo que el esfuerzo de la persona por salir adelante, esas condiciones que son un poco diversas. El modelo a veces espada, ¿no? Donde están los blancos, los negros, el tema de seguridad pública. ¿Cómo entonces lidian nuestros psicólogos con todo eso para sacar adelante a las personas que están depresivas? Toda la razón, es un modelo bastante duro, enfocado en el resultado, en el exitismo. Acuérdate, de 5 suicidas, 4 son hombres. El que sean hombres implica que también se nos impone que tengamos la capacidad financiera, la capacidad económica. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre no llega a ese nivel o pierde esa capacidad? Entonces, ¿qué hacemos como terapeuta? Tratamos de achicar lo más posible el problema, hasta que sean unidades que la persona pueda trabajar y pueda controlar. Tratamos de insertarlo con la familia y si no hay familia, con algún grupo de pertenencia. ¿Por qué? Porque uno de los factores, como te decía, es la soledad. La soledad mata a la gente. Hoy en día que vivimos en departamentos, que no conocemos a nuestros vecinos, que vivimos con miedo, que nos van a asaltar, estamos siempre reducidos a una cajita, ¿verdad? Y eso es profundamente inhumano. Nosotros estamos hechos para sociabilizar. Fíjate que antes las tribus no habían suicidas, en las tribus no existía el suicidio, porque todos los elementos de la tribu conformaban un todo. No habían individualidades, ni siquiera había adolescencia en las tribus. Pasaban de ser niños a hombres, porque todos ocupaban, tenían su rol. Y eso es lo que se está perdiendo ahora. Daniel, Entonces, es tremendamente ya complejo lo quizás que tú mencionas. Sí, dime. sí, quizás para ir cerrando y para cerrar, ¿cierto? Con en alto, ¿no? Para decirle a la gente que quienes tengan algún síntoma de depresión, igual acudir a tiempo, no esperar quizás no se me va a quitar y si no se me quita en una semana, en un mes, permanecido, me imagino que tampoco, ¿no? ¿No? Un depresivo, sombrío. Pensando que estamos a principio de año, proponerse metas, en la medida en que obviamente sean realistas, pero tener estas metas de año nuevo que todo el mundo hace y a lo mejor nos ayudan a ir sorteando estas sombras, ¿no? Que una tiene quizás en el corazón. Las metas son buenas, pero para cierto tipo de personas, ¿ya?
Eh, ¿cuál es, qué es lo que yo te sugiero? Mira, en uno de mis videos, mi último video en el canal de YouTube, hablo del boxeador Anthony Joshua que hace 2 semanas ganó 60 millones de dólares. 2 semanas después sufrió un accidente automovilístico en donde murió su entrenador y un amigo de él. O sea, en una semana ganas 60 millones de dólares y en 2 semanas después estás luchando por tu vida y se te mueren dos personas cercanas. Entonces, es como que la vida, uno puede estar acá y a la semana puede estar acá abajo. Entonces, a las personas que están acá abajo, que lo están pasando mal y tienen ese dolor psíquico, yo les digo, aguántense un poquito, esperen que el círculo empiece a dar vuelta. Y eso es la vida. Te fijas, la vida no es estar acá. Y cuando uno se pone meta en año nuevo, uno piensa que la vida tiene que estar acá. Salud, amor, prosperidad y la cuestión. Y no, pues si no siempre va a haber salud, no siempre la gente va a estar viva. La vida viene con la muerte. Eso es lo que tenemos que entender desde que nacemos. Entonces, tenemos que saber que estamos acá y podemos estar acá y acá y acá y acá y en todos lados al mismo tiempo. La vida es todo eso, todo ese círculo y tenemos que empaparnos de eso y cuando recién nos empapemos de esa verdad, porque no estoy diciendo nada quizá que haya inventado, porque es así, los hechos lo comprueban, cuando realmente sintamos que eso es así, nuestras expectativas ya no van a estar tan arriba, van a estar en la realidad y no va a haber ese choque tan abrupto. Y el otro mensaje es para la gente que está bien y que sabe que hay un abuelito por ahí, una persona sola para allá. Hay que ir y hablar, pues, hay que ir y hacer comunidad. Lo que actualmente estamos bien, debemos de alguna manera hacer comunidad con aquel que no está tan bien, no lo está pasando tan bien. No lo podemos dejar solo. Y cuando nosotros estemos mal, alguien nos va a tender la mano. Esa es la idea. Súper bien, qué interesante todo, Daniel, y súper valiosos los consejos, vivir el equilibrio de la vida, ¿no? Lo bueno, lo malo, la vida circular, como tú dices, súper buen consejo además para empezar el año con el pie derecho, pero también bien realista. ¿Hay más consejos, Daniel, que la gente pueda buscar? Tú hablabas de una página de YouTube, tienes un website también, que bueno, donde estamos ahora, psicólogo. Sí, no se escuchó tu voz, se cortó. Psicologotalca.cl. Ahí van a encontrar mi canal de YouTube, mi Instagram, entre otras redes sociales para que yo siempre estoy entregando información. ¿Ah? Hay test de autodiagnóstico en la página web, hay videos, hay de todo como para que la gente vaya como reconociendo en sí misma cómo está y si necesita ir un paso más allá, la idea es que consulte. Súper, muy bien, Daniel. Muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Esto lo vamos a convertir también en un artículo escrito, así que también la gente podrá hacer ahí una búsqueda a Google para tener los consejos ahí publicados, que van a salir publicados. Muchas gracias, Daniel, y repitamos, estuvo súper entretenido. Muchas gracias a ella, estamos a tu disposición y que esta información ojalá que llegue a todo el mundo porque es importante. O sea, imagínate, se están muriendo más chilenos por esta causa que por cualquier otra. Así que así de relevante. Un gusto y nos estamos encontrando próximamente. Chao, chao. Sí, gracias, Daniel. Chao.